¿Qué le está pasando al bully de mi prepa? Un día, un chavo de primero se tropezó en el pasillo y tiró todos sus libros. Javier se arrodilló para ayudarlo a recogerlos. Todo el mundo se le quedó viendo, porque este era el mismo Javier que le rompió el celular a mi amigo solo por diversión, e hizo que una chava se cambiara de escuela por tanto acosarla. Y ahora estaba arrodillado en el piso sucio, recogiendo papeles con cuidado. Cuando se los devolvió, de hecho, se disculpó por las cosas que le había hecho al chico el semestre pasado. Ese mismo día, lo encontramos sentado con los chavos de educación especial en el almuerzo. No burlándose de ellos, sino escuchando sus historias y riéndose de sus chistes. Cuando uno de ellos derramó leche sobre los zapatos de Javier, fue el propio Javier quien lo limpió. El chico parecía aterrorizado al principio, esperando que Javier lo lastimara. Pero Javier solo sonrió y dijo, «No pasa nada. Son accidentes». Empezó a dar asesorías de matemáticas gratis, usando el mismo cerebro que había usado para descubrir las debilidades de la gente para ayudar a los de primero a entender álgebra. Se quedaba después de clases durante 3 horas trabajando con un chavo al que había empujado contra los casilleros todo el año pasado. El chico seguía respingando cada vez que Javier se movía demasiado rápido, pero Javier seguía explicando los problemas con una voz paciente que nunca le había escuchado. Incluso donó $5 a la recaudación de fondos para el chico cuyo padre tenía cáncer, diciendo que los había estado ahorrando para un carro nuevo, pero que esto era más importante. El tipo que había hecho de mi segundo año un infierno era de repente la Madre Teresa reencarnada, y yo no me lo creía, así que seguí observándolo, y fue entonces cuando noté algo. Le temblaban las manos cuando ayudaba a la gente. Seguía mirando sobre su hombro como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. Empezó a dejar notas en los casilleros de la gente, cartas larguísimas pidiendo perdón que entraban en detalles específicos sobre cada cosa cruel que había hecho. Regaló su anillo de campeón, su chamarra de piel, incluso su carro. Entonces un día, Javier apareció con un ojo morado que intentó cubrir con corrector. Cuando su coach le preguntó qué había pasado, dijo que se había pegado con una puerta. Pero durante el almuerzo lo vi escribiendo como loco en un diario, y no dejaba de revisar su celular, poniéndose pálido cada vez que vibraba. Después de la escuela lo encontré en el baño, llorando tanto que no podía ni respirar. Cuando me vio, me agarró por los hombros y dijo que lo sentía por todo, que había sido un monstruo y que estaba tratando de ser mejor antes de que fuera demasiado tarde. Cuando le pregunté a qué se refería con demasiado tarde, solo sacudió la cabeza y me rogó que lo perdonara. Literalmente se arrodilló y me rogó. Javier empezó a regalar más cosas. Fotos sentimentales de su cartera, el reloj de su difunto abuelito, un collar que le hizo su hermanita. Le decía a la gente que recordara la versión buena de él, no el monstruo que solía ser. Llevó su diario a la directora y le hizo prometer que no lo abriría hasta que él le diera permiso. Sus amigos decían que había estado hablando como si se le estuviera acabando el tiempo. Los moretones seguían empeorando, y Javier seguía inventando mentiras peores sobre su origen. Empezó a quedarse en la escuela lo más tarde posible, sentado en el salón de clases como si tuviera miedo de ir a algún lado. Javier empezó a decirle a la gente que la quería, así de la nada, diciéndoselo a chicos que apenas conocía. Abrazaba a todo el mundo, incluso a la gente que le tenía miedo, abrazos desesperados como si estuviera tratando de memorizar cómo se sentía el contacto humano. Empezó a hacer preguntas raras sobre el perdón, sobre si la gente realmente podía cambiar. Su celular sonaba durante la clase y él lo miraba, y todo su cuerpo se ponía rígido. Los profesores le decían que lo guardara, pero no podía. Empezó a faltar a la primera hora, apareciendo como si hubiera estado llorando, pero no le decía a nadie dónde había estado. Una mañana, Javier me llamó aparte y me dijo que todo lo que había estado haciendo, todas las cosas buenas, no eran realmente su elección. Dijo que le habían dado exactamente 30 días para enmendar todo lo malo que había hecho, y hoy era el día 30. Cuando le pregunté qué pasaría después de los 30 días, solo dijo, algunas personas no reciben segundas oportunidades, solo reciben fechas límite. Empecé a seguirlo porque algo se sentía muy mal, y lo vi ir con cada persona a la que había lastimado y susurrarles algo. Lo que sea que les decía los hacía parecer confundidos y asustados, pero él no explicaba, solo pasaba a la siguiente persona como si estuviera tachando nombres de una lista. Para el almuerzo, había hablado con todos excepto conmigo. Después de la escuela, encontré a Javier en la azotea, mirando hacia el estacionamiento. Se volteó hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro y dijo que eran las 3 en punto, que había intentado arreglar todo, pero que algunas cosas no se pueden deshacer. Su celular empezó a sonar y lo miró con puro terror. Ya están aquí, susurró, retrocediendo hacia la orilla. Dijeron que si terminaba la lista, me dejarían elegir cómo sucede. ¿Elegir cómo sucede qué?, pregunté. Pero Javier ya estaba mirando más allá de mí, a alguien parado en la puerta detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie, y cuando volví a mirar, Javier ya no estaba. Mis piernas no se movían al principio, solo me quedé allí, mirando el espacio vacío donde Javier estaba hace 3 segundos. Mi cerebro seguía tratando de encontrarle sentido, pero no había nada que tuviera sentido. Entonces algo hizo clic, y corrí hacia la puerta de las escaleras, abriéndola de un tirón tan fuerte que golpeó contra la pared. Bajé las escaleras de 2 en 2, revisando cada descanso mientras bajaba. El descanso del segundo piso estaba vacío. El descanso del primer piso tenía algunos papeles esparcidos, pero no había rastro de Javier. El piso de abajo tenía un carrito del conserje, pero seguía sin estar Javier. Empujé la puerta hacia el pasillo principal y casi choco con un grupo de chavos de primero. Se dispersaron y escaneé el pasillo en ambas direcciones. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba empujando las puertas de salida lateral cerca del gimnasio. Tenía la capucha puesta y el celular pegado a la oreja. No estaba corriendo, pero se movía con determinación,
como si alguien le hubiera dicho exactamente a dónde ir. Empecé a moverme hacia él, pero ya estaba afuera. Las puertas se cerraron detrás de él. Podría seguirlo, pero algo me detuvo. Cada instinto que tenía me decía: no involucres a los adultos. No seas un soplón. Resuélvelo tú mismo. Pero esto no se trataba de meter a alguien en problemas por saltarse una clase. Javier parecía listo para saltar de esa azotea. Dijo que ellos estaban aquí. Dijo que lo estaban dejando elegir cómo sucede. Me di la vuelta y me dirigí a la dirección. La luz de la oficina de la directora Morales seguía encendida, aunque ya pasaban de las 3. Podía verla a través de la ventana de cristal, sentada en su escritorio haciendo papeleo. Empujé la puerta y ella levantó la vista con esa expresión de fastidio que ponen los directores cuando los estudiantes los interrumpen. Traté de explicar lo que acababa de pasar en la azotea, pero las palabras salieron todas revueltas. La expresión de la directora Morales cambió rápidamente. El fastidio desapareció y algo más ocupó su lugar. Alarma, tal vez. Se puso de pie y me pidió que repitiera lo que dijo Javier. Le conté sobre la llamada y el terror en sus ojos y cómo seguía diciendo que ellos estaban aquí. Levantó su teléfono y llamó a alguien pidiéndole que viniera a su oficina de inmediato. 2 minutos después, entró el oficial Reyes. Es el oficial de recursos escolares y siempre usa su uniforme, aunque todos saben que es básicamente un policía. La directora Morales le dijo que yo acababa de venir de la azotea donde encontré a Javier actuando de forma extraña. Reyes se sentó frente a mí y sacó una libreta. Me preguntó a qué hora encontré a Javier. Dije que alrededor de las 3. Me preguntó qué dijo Javier exactamente. Repetí la conversación lo mejor que pude recordar. Reyes anotó todo y preguntó si vi a alguien más en la azotea o en las escaleras. Negué con la cabeza. Preguntó si Javier mencionó algún nombre. Le dije que Javier solo dijo que ellos estaban aquí, y que ellos dijeron que podía elegir cómo sucedía. Reyes cerró su libreta y se acercó a la computadora de la directora Morales. Hizo clic en algunas pantallas hasta que llegó al sistema de cámaras de seguridad. Abrió primero la cámara de la azotea, pero el ángulo no mostraba dónde estaba parado Javier. Luego cambió a las cámaras del pasillo. Vimos avanzar la marca de tiempo hasta que vimos a Javier empujando las puertas de salida exactamente a las 3:01 p.m. Reyes lo rebobinó y lo vimos de nuevo. Javier seguía revisando su celular cada pocos segundos. Sus hombros estaban encorvados y su cabeza seguía girando como si estuviera atento a algo. Parecía alguien siguiendo instrucciones de quienquiera que estuviera en ese teléfono. Reyes tomó el teléfono del escritorio de la directora Morales e hizo una llamada. Usó palabras como protocolos de seguridad e información de contacto de emergencia. La directora Morales asintió y dijo que estaba de acuerdo en que debían actuar. Mencionó que el comportamiento de Javier durante el último mes había sido realmente preocupante. Dijo que había tenido la intención de contactar a sus padres, pero seguía esperando que él fuera a hablar con ella primero. Reyes colgó y me dijo que necesitaba que escribiera todo lo que Javier dijo mientras aún estaba fresco en mi memoria. La directora Morales me entregó una hoja de papel y una pluma. Empecé a escribir, pero me temblaban tanto las manos que las palabras se veían desordenadas. Escribí sobre Javier retrocediendo hacia la orilla. Escribí sobre él diciendo que intentó arreglar todo. Luego llegué a la parte donde dijo que le dijeron que podía elegir cómo sucede si terminaba la lista. Ver esas palabras en el papel hizo que me doliera el estómago. Sonaba aún peor escrito de lo que sonó cuando Javier lo dijo. La puerta se abrió y entró una mujer. Era más joven que la directora Morales, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo. La directora Morales la presentó como la licenciada Ríos, la consejera escolar. Reyes explicó la situación rápidamente y el rostro de la licenciada Ríos se puso serio. Me pidió que le contara lo que pasó. Lo repasé de nuevo, y cuando mencioné a Javier llorando en la azotea, la licenciada Ríos asintió como si lo esperara. Dijo que Javier había estado yendo a su oficina durante las últimas semanas. Lo notó llorando durante los periodos de almuerzo y le preguntó si quería hablar. Él fue algunas veces, pero nunca se abrió realmente sobre lo que estaba mal. Seguía dando respuestas vagas sobre cosas de la familia y estrés escolar. La licenciada Ríos acercó una silla y se sentó. Explicó que el comportamiento de Javier coincidía con patrones que había visto antes en estudiantes en crisis. Lo de regalar sus posesiones es una señal de alerta grandísima. Hacer las paces con todos es otra. Hablar de quedarse sin tiempo es una tercera. No dijo la palabra suicidio, pero pude notar que eso es lo que estaba pensando. Mis manos no dejaban de temblar. Reyes sacó su teléfono y marcó un número de la hoja de contactos de emergencia que la directora Morales le entregó. Lo puso en altavoz y todos escuchamos cómo sonaba 4 veces antes de pasar al buzón de voz. La voz automática dijo que la persona en este número no estaba disponible y que dejara un mensaje. Reyes colgó sin dejar uno y volvió a intentarlo. Mismo resultado. Marcó algo en su libreta y asintió a la directora Morales. Ella tomó el teléfono de su escritorio y marcó otro número, esperando mientras sonaba. Su rostro se tensaba más con cada tono. Finalmente, también le mandó a buzón de voz y dejó un mensaje diciendo: «Habla la directora Morales. Llamo por un asunto urgente relacionado con Javier. Por favor, devuélvame la llamada de inmediato». Colgó y le dijo a Reyes que era difícil contactar a los padres de Javier durante horas de trabajo. Reyes preguntó si eso era normal, y la directora Morales asintió, diciendo que había dejado mensajes antes que tardaron días en ser devueltos. Recordé algo y me enderecé. El diario que Javier le dio a la directora Morales hace semanas. El que le hizo prometer que no abriría. Se lo dije, y tanto la licenciada Ríos como Reyes voltearon a ver a la directora Morales. Ella les devolvió la mirada por un largo momento, luego se agachó y abrió el cajón inferior de su escritorio.
Sacó un cuaderno grueso de espiral con cubierta negra. Los bordes de las páginas se veían desgastados, como si Javier lo hubiera estado hojeando constantemente. La directora Morales lo puso sobre su escritorio, pero no lo abrió. Su mano descansaba sobre él como si lo estuviera protegiendo. La licenciada Ríos se inclinó hacia adelante y habló con esa voz tranquila de consejera. Dijo que si Javier estaba en peligro inmediato, el diario podría tener información sobre dónde fue o con quién estaba. Los dedos de la directora Morales tamborilearon sobre la cubierta del cuaderno. Dijo que Javier confió en ella lo suficiente como para darle esto y ella prometió no leerlo sin permiso. Reyes señaló que Javier también dijo algo sobre gente que estaba aquí y tener que elegir, lo que sonaba a coerción o amenaza. Antes de que la directora Morales pudiera responder, mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de un número que no reconocí. El mensaje solo decía: está arreglando las cosas. No lo arruines. Sentí un hueco en el estómago. Le extendí el teléfono a Reyes y él me lo quitó, leyendo el mensaje 2 veces. Apretó la mandíbula y me dijo que no respondiera y que no borrara nada. Sacó su propio teléfono y tomó una foto de mi pantalla. Luego abrió una aplicación de notas y comenzó a escribir. Estaba haciendo un registro de cuándo llegó el mensaje y qué decía. La licenciada Ríos preguntó quién más sabía que yo estaba aquí ahora mismo y le dije que nadie. No le dije a nadie a dónde iba cuando bajé corriendo de la azotea. Reyes dijo: alguien está observando lo suficientemente de cerca como para saber que reportaste esto a menos de 20 minutos de que sucediera. Eso hizo que todos en la habitación se quedaran callados. Hubo un golpe en la puerta y todos saltamos. La directora Morales dijo que pasara. Carla empujó la puerta. Se veía asustada. Su cara estaba pálida y sus manos temblaban. La directora Morales la invitó a pasar y le preguntó qué pasaba. Carla dijo que necesitaba hablar con alguien sobre Javier, ahora mismo. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Reyes se presentó y le pidió a Carla que explicara qué había pasado. Carla dijo que Javier la encontró esta mañana antes de la primera hora. Le dio algo y le dijo que no fuera a buscarlo hoy. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó un reloj de plata. El metal era viejo y estaba rayado, pero se notaba que había sido bonito. Carla lo extendió y dijo que este era el reloj del abuelito de Javier. Se lo mostró a todos el año pasado cuando su abuelo murió. Lo usaba todos los días y no dejaba que nadie lo tocara. La voz de Carla temblaba mientras explicaba que Javier se lo puso en las manos esta mañana y no la dejó devolvérselo. Él seguía diciendo que ella debería tenerlo, que debería recordar la versión buena de él. Eso la asustó lo suficiente como para finalmente venir a decírselo a un adulto. La licenciada Ríos preguntó si Javier dijo algo específico sobre hoy, o qué pasaría después de la escuela. Carla pensó por un segundo y luego dijo que Javier mencionó algo sobre terminar tareas. Dijo que después de las 3 por fin sería libre. Ella no entendió lo que quiso decir en ese momento, pero la asustó. Reyes anotó todo en su libreta. Preguntó si alguien más recibió regalos o advertencias como esta. Carla asintió y dijo que Javier pasó todo el almuerzo yendo con personas específicas, una por una. Lo notó porque estaba sentada en una mesa desde donde podía ver la mayor parte de la cafetería. Javier tenía su celular fuera y seguía revisando algo en él, luego iba con la siguiente persona. Se veía asustado todo el tiempo, como si alguien lo estuviera obligando a hacerlo. Lo vio tachar nombres en una lista después de hablar con cada persona. Otro golpe en la puerta hizo que todos volteáramos. La directora Morales parecía cansada mientras decía adelante de nuevo. Daniel entró. Escribe para el periódico escolar y siempre tiene su teléfono listo, buscando historias. Nos miró a todos y preguntó si los rumores sobre Javier eran ciertos. Reyes se enderezó y preguntó: ¿qué rumores? Daniel sacó su teléfono y abrió una aplicación que no reconocí. Se desplazó por los mensajes y giró la pantalla hacia Reyes. Había un hilo con docenas de mensajes sobre algo llamado Proyecto 30. Daniel dijo que los estudiantes habían estado hablando de esto durante semanas en la aplicación de mensajería anónima. La mayoría pensaba que era algún proyecto de arte raro o un juego, pero ahora, con Javier desaparecido, la gente lo estaba conectando con él. Daniel retrocedió en el hilo, mostrando publicaciones que comenzaron hace exactamente un mes. El primer mensaje decía algo sobre arreglar las cosas y tener 30 días para corregir errores pasados. La mayoría de los chicos pensó que era un proyecto de arte o uno de esos juegos de misterio en línea donde resuelves acertijos. Pero ahora las fechas coincidían perfectamente con cuando Javier empezó a actuar diferente. Daniel siguió desplazándose y nos mostró publicaciones que contaban los días en cuenta regresiva, cada una volviéndose más intensa sobre terminar tareas y probar que el cambio es real. Reyes se inclinó sobre el hombro de Daniel y comenzó a tomar capturas de pantalla de cada publicación. Su rostro se endurecía con cada imagen que capturaba. La directora Morales se levantó y rodeó su escritorio para ver mejor, y vi cómo su expresión cambiaba de confundida a realmente preocupada. El hilo hablaba de alguien llamado el contador, como una persona que lleva la puntuación de todo. Una publicación decía: el contador siempre está vigilando para asegurarse de que las tareas se hagan bien. Otra publicación advertía que saltarse pasos o fingir el progreso tiene consecuencias. La licenciada Ríos pidió ver el teléfono y Daniel se lo entregó. Leyó varias publicaciones y apretó la mandíbula. Mencionó que ha habido retos en línea antes que engañan a los adolescentes para que hagan cosas peligrosas. Habló de casos en los que convencieron a chicos de lastimarse a sí mismos a través de listas de tareas que empeoraban cada vez más. La habitación quedó en completo silencio. Todos se quedaron allí, procesando lo que esto significaba. Javier podría estar atrapado en algo así, algo diseñado para manipular a chicos que se sienten culpables o avergonzados. Mi celular vibró en mi bolsillo y los ojos de todos se clavaron en mí. Lo saqué y vi otro mensaje del número desconocido. Esta vez mostraba un temporizador en cuenta regresiva programado para la medianoche con solo 3 palabras debajo.
Estacionamiento. Nivel 3. Mis manos temblaban mientras sostenía la pantalla para que Reyes la viera. Inmediatamente agarró su propio teléfono y comenzó a intentar rastrear de dónde venía el mensaje. Me dijo que mantuviera mi teléfono encendido y me asegurara de que siguiera cargado porque podríamos necesitarlo. La directora Morales caminó de regreso a su escritorio y abrió el cajón inferior. Sacó el diario de Javier, el grueso cuaderno de espiral que le dio hace semanas. La licenciada Ríos se paró junto a ella como testigo. Las manos de la directora Morales se detuvieron en la cubierta por un segundo antes de abrirlo. La primera página tenía un título escrito con letra cuidadosa: 30 daños. 30 enmiendas. Debajo había una lista numerada del 1 al 30. Cada entrada describía algo terrible que Javier le hizo a alguien. Los detalles eran específicos, con fechas, lugares y descripciones exactas de lo que sucedió. Estaba claro que había estado llevando registros muy cuidadosos de cada cosa mala que había hecho. La directora Morales comenzó a pasar las páginas lentamente. Junto a cada daño había una enmienda correspondiente con una pequeña palomita que mostraba que la había terminado. La letra se mantuvo ordenada y controlada durante las primeras páginas. Pero a medida que la directora Morales seguía pasando páginas, la escritura se volvía más temblorosa y difícil de leer. Algunas páginas tenían manchas donde la tinta estaba borrosa y corrida, marcas de lágrimas. Javier estaba llorando mientras escribía esto. La licenciada Ríos señaló una entrada a mitad del diario. La fecha mostraba que fue escrita hace 2 semanas. Javier escribía sobre recibir amenazas contra su hermana menor. Alguien le envió fotos de su casa desde diferentes ángulos. Fotos de la escuela de su hermana. Imágenes que mostraban las rutas que su familia tomaba todos los días. La entrada describía lo asustado que se sintió al ver esas imágenes. ¿Cómo supo que tenía que terminar las 30 enmiendas o algo malo le pasaría a ella? Más adelante en el diario, Javier escribió el nombre Proyecto 30 en letras mayúsculas. Mencionó a alguien llamado el contador que se comunicaba con él todos los días. El contador se aseguraba de que Javier completara cada tarea exactamente bien. Javier escribió sobre sentirse vigilado todo el tiempo, sobre cómo su teléfono estaba monitoreado para que el contador siempre supiera dónde estaba y qué estaba haciendo. Había una entrada sobre moretones de lo que Javier llamaba sesiones de motivación. Momentos en los que intentó negarse o ir más despacio y lo lastimaron por ello. Reyes sacó su teléfono de nuevo y llamó a alguien del departamento de policía del distrito. Explicó que teníamos evidencia de presión en línea y chantaje contra un menor. Su voz era tranquila pero firme mientras describía lo que encontramos. Mientras Reyes hablaba por teléfono, Daniel abrió un navegador en su teléfono y comenzó a buscar. Escribió el contador y el nombre de la escuela, buscando cualquier conexión. Encontró publicaciones antiguas en foros sobre un escándalo de novatadas de hace 5 años. Estudiantes hablando de rituales de iniciación brutales que fueron demasiado lejos. Daniel hizo clic en un enlace y abrió un artículo de noticias. Giró la pantalla hacia nosotros, mostrando una historia sobre un exalumno llamado Nicolás Bravo. Bravo fue acusado de organizar actividades de novatadas muy graves, pero nunca enfrentó cargos. La escuela arregló todo discretamente y lo hizo desaparecer. Varios estudiantes mencionados en el artículo hablaron de ser forzados a completar lo que llamaron tareas de redención después del incidente. El artículo no daba muchos detalles, pero la conexión con lo que estaba sucediendo ahora parecía obvia. Reyes abrió la base de datos de la policía en la computadora de la directora Morales y escribió el nombre de Nicolás Bravo. La búsqueda se cargó y mostró una denuncia presentada hace 6 años por agresión. Reyes hizo clic en el informe y leyó en voz alta que 3 estudiantes acusaron a Bravo de violencia física durante las actividades de novatadas, pero la denuncia fue desestimada después de que la escuela llegó a un acuerdo con todas las familias involucradas. La sección de notas mostraba que Bravo dio una declaración afirmando que las víctimas arruinaron su reputación al denunciarlo y que él se aseguraría de que los bullies aprendieran lo que eran las consecuencias reales. Reyes tomó capturas de pantalla de todo y lo reenvió al correo electrónico de su departamento mientras Daniel seguía buscando más conexiones. Mi celular vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver otro mensaje del número desconocido. Esta vez era un enlace con un texto que decía: tarea final. Piedad a las 3. Hice clic en el enlace, y se abrió una página de streaming con un temporizador en cuenta regresiva que mostraba 2 horas y 17 minutos restantes. El título de la página decía tarea final. Piedad a las 3, y debajo había una transmisión de video en vivo que mostraba un nivel de estacionamiento vacío. Los comentarios estaban desactivados, pero el contador de espectadores en la esquina mostraba 47 personas viendo actualmente. Giré mi teléfono hacia Reyes y él lo agarró de inmediato para examinar la transmisión. La directora Morales se inclinó sobre su hombro y su rostro se puso pálido cuando vio el número de espectadores. La licenciada Ríos preguntó qué significaba que 47 personas estuvieran mirando, y Reyes explicó que esto ya no se trataba solo de Javier. Alguien había convertido esto en un espectáculo público con audiencia. Sacó su propio teléfono y comenzó a hacer llamadas mientras mantenía mi teléfono abierto para monitorear la transmisión. Reyes se comunicó con alguien de la oficina del superintendente del distrito y explicó la situación en un lenguaje profesional y breve. Describió a un menor siendo coaccionado hacia una posible autolesión con evidencia de manipulación en línea y una audiencia en vivo observando. La persona al otro lado debió pedir más detalles porque Reyes comenzó a enumerar todo lo que encontramos en el diario de Javier, las amenazas contra su hermana, el temporizador de cuenta regresiva y la página de streaming con espectadores. Solicitó autorización inmediata para una intervención de emergencia y coordinó con el comando policial para establecer protocolos de respuesta. La directora Morales se paró a su lado,
proporcionando contexto adicional sobre el comportamiento de Javier en la escuela y el diario sellado que recibió. La llamada duró 8 minutos y cuando Reyes colgó, nos dijo que la autorización había llegado y que se estaban tomando esto lo suficientemente en serio como para movilizar múltiples unidades. La licenciada Ríos preguntó qué pasaba después y Reyes explicó que necesitaban localizar a Javier antes de que terminara la cuenta regresiva y al mismo tiempo identificar quién controlaba la transmisión. Carla, que había estado callada todo este tiempo, de repente habló y dijo que debería intentar llamar a Javier, ya que él confió en ella lo suficiente como para darle el reloj de su abuelo y advertirle que no lo buscara hoy. Reyes lo consideró y asintió, pero la licenciada Ríos intervino de inmediato para indicarle a Carla qué decir. La licenciada Ríos llevó a Carla a una esquina de la oficina y habló en voz baja y tranquila sobre técnicas de intervención en crisis. Explicó que Carla debía concentrarse en mantener a Javier hablando y evitar cualquier lenguaje que sonara a juicio o presión. La licenciada Ríos enfatizó que las personas en crisis necesitan escuchar que a alguien le importa si viven, no sermones sobre tomar buenas decisiones o exigencias de que se expliquen. Carla escuchó atentamente y sacó su teléfono con manos temblorosas. Buscó el número de Javier y respiró profundamente antes de presionar llamar. El teléfono sonó 4 veces y se fue al buzón de voz. Carla miró a la licenciada Ríos, quien asintió alentadoramente y articuló inténtalo de nuevo. Carla llamó por segunda vez y al tercer timbrazo Javier contestó. Su voz se escuchó susurrada y tensa, diciendo: «No puedo hablar, me están vigilando». Carla preguntó: «¿Quién te está vigilando?». Hubo una larga pausa donde pudimos escuchar la respiración agitada de Javier. Finalmente dijo: «Lo siento», con la voz quebrada y la línea se cortó. Carla se quedó mirando su teléfono e informó: «Bueno, al menos sabemos que sigue vivo y tiene su teléfono con él». Reyes tomó nota de la hora exacta de la llamada y la agregó a su registro de incidentes. La puerta principal de la oficina se abrió y llegaron 2 oficiales vestidos de civil cargando maletines de equipo. Reyes los presentó como la unidad cibernética e inmediatamente instalaron computadoras portátiles en el escritorio de la directora Morales. Uno de ellos tomó mi teléfono y lo conectó a su sistema para rastrear la página de streaming. Trabajaron en silencio, tecleando rápidamente y abriendo pantallas llenas de código e información de red. Después de unos 6 minutos, uno de ellos anunció que la transmisión se alojaba a través del Wi-Fi público de una cafetería a 3 cuadras del estacionamiento del centro. Reyes inmediatamente contactó por radio a los oficiales para que revisaran esa ubicación mientras la unidad cibernética continuaba rastreando la fuente de la señal. El otro técnico sacó los planos del edificio del estacionamiento y marcó ubicaciones potenciales donde alguien podría instalar equipo de transmisión. Reyes coordinó con las unidades de respuesta por su radio, dando instrucciones específicas sobre acercarse en silencio sin alertar a quien estuviera dirigiendo la operación. La directora Morales preguntó si debíamos evacuar el estacionamiento y Reyes dijo que todavía no, porque eso podría asustar al manejador y hacer que hiciera algo drástico. La transmisión continuaba mostrando el nivel vacío del estacionamiento con el temporizador en cuenta regresiva. La licenciada Ríos me miró e hizo un gesto para que la siguiera al pasillo fuera de la oficina. Una vez que estuvimos solos, me explicó que si tenía la oportunidad de hablar con Javier, debía concentrarme en mantenerlo con vida en lugar de tratar de resolverlo todo. Enfatizó este punto diciendo: «Las personas en crisis necesitan escuchar que a alguien le importa si viven, no sermones sobre tomar buenas decisiones». La licenciada Ríos me enseñó frases específicas para usar, como «quiero que sigas vivo y me importa lo que te pase», en lugar de «todo va a estar bien» o «estás cometiendo un error». Explicó que la intervención en crisis se trata de ganar tiempo y mantener la conexión, no de arreglar los problemas subyacentes en una conversación. Practiqué decir las frases en voz alta, y la licenciada Ríos corrigió mi tono cuando sonaba demasiado urgente o exigente. Me recordó que hablara lenta y tranquilamente, sin importar cuán asustado me sintiera, porque el pánico es contagioso en situaciones de crisis. Regresamos adentro después de unos 5 minutos y me sentí un poco más preparado, aunque mis manos seguían temblando. Daniel tenía su laptop abierta y estaba desplazándose por la aplicación de mensajería anónima donde se originó el hilo del Proyecto 30. Hizo clic en sus mensajes directos y encontró algo que lo hizo congelarse. Llamó a Reyes y le mostró una conversación de hace 2 semanas donde alguien con el nombre de usuario El Contador intentó reclutar a Daniel para juzgar las enmiendas de Javier y votar si eran suficientes. Daniel explicó que se negó porque todo el asunto se sentía espeluznante y manipulador, pero ahora se daba cuenta de que había sido atraído al esquema como miembro de la audiencia. Los mensajes mostraban a El Contador describiendo cómo Javier necesitaba probar su redención ante un jurado de compañeros y que estudiantes seleccionados evaluarían cada tarea. Daniel reenvió el mensaje de reclutamiento pensando que era spam, pero ahora Reyes tomó capturas de pantalla de todo como evidencia. La unidad cibernética pidió ver el dispositivo de Daniel y él les entregó su laptop para que pudieran rastrear la cuenta de El Contador. Descubrieron que varios estudiantes recibieron mensajes de reclutamiento similares y al menos 12 personas aceptaron la invitación para convertirse en jueces. Reyes agregó esta información a su creciente archivo del caso mientras la directora Morales parecía cada vez más perturbada por lo elaborado que era el esquema de manipulación. La directora Morales intentó llamar a los padres de Javier de nuevo y esta vez su madre contestó al cuarto timbrazo. Podíamos escuchar su voz a través del teléfono, sonando confundida y a la defensiva cuando la directora Morales le explicó que su hijo podría estar en peligro. Su madre insistió en que Javier había estado bien últimamente, de hecho, portándose mejor que de costumbre,
y preguntó por qué la escuela llamaba con afirmaciones tan dramáticas. La directora Morales explicó cuidadosamente lo del diario, las amenazas, las lesiones y la transmisión en vivo sin revelar demasiados detalles. La madre de Javier comenzó a hacer preguntas más rápido de lo que la directora Morales podía responder, y su tono cambió de defensivo a preocupado. Admitió que notó a Javier estresado, pero asumió que eran problemas normales de adolescentes. La directora Morales le preguntó si había visto alguna lesión, y su madre dudó antes de decir que Javier tenía algunos moretones, pero él le dijo que eran de la práctica de básquetbol. La conversación continuó durante varios minutos, con la directora Morales tratando de transmitir urgencia sin causar pánico total. Su madre finalmente accedió a ir a la escuela de inmediato y preguntó si Javier estaba allí ahora. La directora Morales tuvo que admitir que no sabíamos exactamente dónde estaba, pero que estábamos trabajando con la policía para localizarlo. Reyes tomó el control de la llamada con la madre de Javier, y su voz se volvió más oficial mientras explicaba la participación de la policía. Le pidió permiso para enviarle fotos del diario de Javier que documentaban las lesiones y ella aceptó. Reyes envió por correo electrónico varias páginas, incluidas fotos de primeros planos de moretones que Javier se había fotografiado a sí mismo con fechas y descripciones. Escuchamos a su madre jadear a través del teléfono y su voz se quebró cuando dijo que había notado esos moretones, pero Javier insistió en que eran del básquetbol y ella le creyó porque se había estado portando mucho mejor. Reyes explicó que a veces los abusadores se dirigen a personas que ya están luchando y las manipulan para que obedezcan mediante amenazas y aislamiento. La madre de Javier comenzó a llorar y a preguntar qué debería haber hecho de manera diferente. Reyes la redirigió diciendo que lo más útil ahora era ir a la estación de policía de inmediato para que pudieran coordinar una respuesta. Ella estuvo de acuerdo y dijo que estaría allí en 15 minutos. Reyes le dio la dirección y colgó antes de volverse para actualizar a todos en la sala. Explicó que tener a un padre involucrado ayudaría con cualquier decisión sobre intervención médica o psiquiátrica una vez que localizaran a Javier. La pantalla de la computadora se actualizó y Daniel se inclinó hacia adelante, señalando la página de transmisión en vivo donde apareció un nuevo texto en letras rojas. Reyes se movió detrás de él para ver el mensaje que decía: las 3 p.m. era piedad, la medianoche es justicia. Él eligió. Reyes sacó su teléfono y tomó múltiples capturas de pantalla de la página, incluyendo la marca de tiempo y el texto del mensaje, mientras el oficial de la unidad cibernética sentado en la otra computadora comenzaba a rastrear el servidor que alojaba la transmisión. El oficial explicó que quienquiera que haya configurado esto sabía lo que estaba haciendo, porque la página se enrutaba a través de múltiples servidores proxy y usaba un cifrado que llevaría tiempo descifrar. Reyes agregó las capturas de pantalla a su archivo de evidencia y envió copias a la División de Delitos Cibernéticos de la Policía del Distrito, pidiendo recursos adicionales para identificar a la persona que controlaba la página. La licenciada Ríos se levantó de su silla y se dirigió a todos en la sala con su voz de consejera, que sonaba tranquila pero seria. Explicó que las investigaciones muestran que el riesgo de letalidad en realidad aumenta después de que alguien cree que ha completado sus tareas finales porque siente que ha atado cabos sueltos y dicho sus despedidas. Javier podría pensar que ya terminó todo lo que necesitaba hacer, dijo, lo que significa que la fecha límite de la medianoche podría ser una distracción del peligro real que está sucediendo ahora mismo. Enfatizó que no solo estábamos corriendo contra un temporizador, sino contra el estado mental de Javier, donde él ya había hecho las paces con la idea de morir y había tachado sus últimos pendientes de la lista. Miré a la directora Morales y le pregunté si podía grabar un mensaje de voz para enviárselo a Javier, porque tal vez escuchar a alguien que estuvo allí en la azotea lo haría reaccionar. La directora Morales miró a Reyes, quien lo consideró por un momento antes de asentir con aprobación. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas de voz con las manos temblando ligeramente mientras presionaba grabar. Dije que no le estaba pidiendo que fuera perdonado por nada de lo que hizo antes y que no estaba tratando de juzgar si sus enmiendas eran lo suficientemente buenas. Le dije, te pido que sigas vivo porque a la gente le importa lo que te pase y porque morir en realidad no arregla nada. Solo termina con la posibilidad de que las cosas mejoren. Mantuve el mensaje por debajo de los 30 segundos porque la licenciada Ríos me aconsejó que los mensajes más cortos tienen más probabilidades de ser escuchados por completo. Guardé la grabación y se la envié al número de Javier, sin saber si todavía tenía su teléfono encendido o si siquiera lo escucharía. Pasaron 20 minutos con todos en la oficina revisando sus teléfonos constantemente, y el oficial de la unidad cibernética todavía trabajando en rastrear al anfitrión de la transmisión en vivo. Mi teléfono finalmente sonó con una notificación y lo agarré tan rápido que casi lo tiro. La pantalla mostraba un pin de ubicación con coordenadas que apuntaban a un lugar en el estacionamiento del nivel 3 del centro, a unos 15 minutos de la escuela. Un mensaje de texto llegó inmediatamente después diciendo: no traigas polis. Reyes lo vio por encima de mi hombro antes de que yo pudiera procesar lo que significaba. Me dijo que no respondiera todavía mientras abría un mapa del estacionamiento en la computadora de la directora Morales y estudiaba la disposición de los diferentes niveles y puntos de salida. Reyes explicó lo que llamó una estrategia de intercepción suave, donde yo entraría al estacionamiento con Carla como apoyo visible, mientras oficiales vestidos de civil se posicionarían cerca pero fuera de la vista. La licenciada Ríos se mantendría en contacto conmigo por texto para darme indicaciones si Javier comenzaba a hablar de hacerse daño, y Reyes monitorearía todo desde un vehículo con contacto visual en la ubicación. Carla aceptó de inmediato cuando Reyes le preguntó si estaba dispuesta a ir, diciendo que Javier confió en ella lo suficiente como para darle el reloj,
así que tal vez la escucharía también. Reyes hizo varias llamadas telefónicas para coordinar con los oficiales que podían llegar al estacionamiento rápidamente y que tenían entrenamiento en situaciones de intervención en crisis. Llegamos al estacionamiento del centro a la 1:30 de la madrugada, y el lugar se sentía vacío, excepto por unos pocos autos esparcidos que probablemente pertenecían a personas que trabajaban en turnos nocturnos en negocios cercanos. El pin de ubicación nos llevó al tercer nivel, donde nos estacionamos y caminamos con cuidado hacia un lugar en la esquina cerca de la pared exterior. Javier estaba sentado en el borde de concreto con la espalda presionada contra la pared y las rodillas levantadas hacia el pecho. Su teléfono brillaba en su mano, proyectando una luz azul en su rostro, mientras la voz de Reyes llegaba a través de mi chícharo, audífono, confirmando que tenía contacto visual desde su vehículo 2 niveles más abajo. Javier se veía peor que nunca, con la cara hinchada por horas de llanto y las manos temblando tanto que apenas podía sostener su teléfono. Cuando nos notó a Carla y a mí caminando hacia él, comenzó a hablar de inmediato, diciendo que solo quería explicar todo antes de que fuera demasiado tarde. Su voz sonaba áspera y rota, como si hubiera estado gritando o llorando durante tanto tiempo que le dolía la garganta. Se disculpó de nuevo por todo lo que le hizo a todos y dijo que intentó arreglarlo todo, pero que algunas cosas no se pueden arreglar, no importa cuánto lo intentes. Me senté en el concreto a 1 metro de distancia de Javier, manteniendo suficiente distancia para que no se sintiera acorralado, pero lo suficientemente cerca para que pudiera escucharme claramente. Le dije, no estoy aquí para juzgar si tus enmiendas fueron suficientes o para decidir si mereces perdón por lo que hiciste antes. Carla se sentó a mi lado y agregó, estamos aquí porque no queremos que te mueras. Y eso es completamente aparte de todo lo demás que pasó entre tú y la gente a la que lastimaste. Dijo que preocuparse por si alguien vive o muere no requiere perdonarlo primero, y ahora mismo solo necesitamos que sigas vivo. Las manos de Javier temblaron más fuerte mientras levantaba su teléfono y giraba la pantalla hacia nosotros, mostrando un largo hilo de mensajes. Los mensajes contenían detalles específicos sobre el horario diario de su hermana menor, incluyendo a qué hora sale para la escuela, qué ruta camina y con qué amiga se encuentra en la esquina. Las fotos adjuntas a los mensajes mostraban a su hermana en la escuela, en el parque y caminando a casa, todas tomadas desde la distancia, como si alguien la estuviera siguiendo sin que ella lo supiera. Javier explicó en un susurro que alguien llamado el contador envió estos mensajes comenzando hace aproximadamente un mes, diciendo que si completaba las 30 enmiendas exactamente como se le indicó, entonces podría elegir cómo sucedía la tarea final. El contador lo hizo sonar como si Javier tuviera control sobre el final, en lugar de que algo peor le sucediera a su hermana. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la licenciada Ríos pidiéndome que le transmitiera una pregunta específica a Javier. Leí su mensaje y luego le pregunté a Javier, ¿qué crees que le pasa a tu hermana si ya no estás vivo para protegerla? La expresión de Javier cambió de esa mirada resignada que tenía cuando nos sentamos por primera vez a algo confundido e incierto. Admitió que nunca lo había pensado de esa manera, porque el contador hizo que todo sonara como si su muerte terminara toda la situación, y su hermana estaría a salvo una vez que él terminara. Sus manos dejaron de temblar tanto cuando se dio cuenta de que morir no protege a nadie y que en realidad podría empeorar las cosas, porque entonces no habría nadie atento a las amenazas contra su familia. Carla se inclinó hacia adelante y dijo, si a este tipo, el contador, realmente le importara arreglar las cosas o ayudarte a ser mejor, no se estaría metiendo con una niña inocente que nunca le hizo nada a nadie. Los ojos de Javier se desviaron del borde del nivel del estacionamiento al rostro de Carla, y algo cambió en su expresión, como si estuviera viendo la situación desde fuera de sí mismo por primera vez. Ella continuó y señaló que amenazar a su hermana era solo una prueba de que el contador quería control y poder, no justicia o redención ni ninguna de las cosas que pretendía que fuera todo este proyecto. Javier asintió lentamente y sus hombros cayeron un poco mientras la tensión se liberaba de su cuerpo. Susurró que nunca lo había pensado de esa manera porque el contador hizo que todo sonara tan razonable al principio, como si Javier mereciera consecuencias y esta fuera su oportunidad de arreglar lo que rompió. Pero amenazar a una niña de 12 años que anda en bicicleta a la escuela y juega fútbol y nunca lastimó a nadie, no encaja con la historia que el contador contó sobre responsabilidad y crecimiento. El teléfono de Javier vibró en su mano y él se sobresaltó tanto que casi lo tira. Giró la pantalla hacia nosotros y pude ver un nuevo mensaje de el contador con letras mayúsculas exigiendo prueba de que está solo ahora mismo. El mensaje decía que si la policía estaba involucrada, entonces la dirección de su hermana se publicaría públicamente en todos los foros y redes sociales a los que el contador pudiera acceder en los próximos 10 minutos. Javier se puso de pie rápidamente y comenzó a moverse hacia el borde del nivel del estacionamiento, diciendo que tenía que demostrar que estaba siguiendo instrucciones o su hermana estaría en peligro. Podía ver sus manos temblando peor que antes mientras sostenía su teléfono en alto como si estuviera a punto de tomar una foto para demostrar que estaba solo. Carla se levantó de un salto y yo también me puse de pie, con las manos extendidas frente a mí, donde Javier pudiera verlas claramente. Le dije a Javier, el contador ya no puede tomar estas decisiones, y podemos probar que tu hermana está a salvo ahora mismo. Saqué mi propio teléfono y le ofrecí llamar a su hermana en altavoz para que Javier pudiera escuchar su voz y saber que estaba bien en casa con sus padres. Le expliqué que las amenazas de el contador eran solo tácticas de manipulación diseñadas para mantener a Javier asustado y obediente,
pero que podíamos romper ese control demostrando que las amenazas estaban vacías. Javier dejó de moverse hacia el borde y se volvió para mirarme con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que su hermana ya debería estar en casa de la práctica de fútbol y que su mamá siempre la hace hacer la tarea antes de cenar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Reyes diciendo que habían visto a alguien en el nivel superior del estacionamiento con una laptop abierta. El mensaje de Reyes decía que la persona parecía estar transmitiendo o monitoreando algo, y que los oficiales vestidos de civil se estaban moviendo silenciosamente a sus posiciones. Mantuve mi rostro neutral y no miré hacia donde Bravo debía estar observando, porque no quería asustar ni a Javier ni al manejador. Le pedí a Javier que me contara más sobre el equipo de fútbol de su hermana y qué posición jugaba, manteniéndolo hablando mientras observaba su lenguaje corporal en busca de cualquier señal de que pudiera huir. Dijo que era mediocampista y que era muy buena robando el balón a los oponentes porque era rápida y leía bien el juego. Habló de ir a sus partidos la temporada pasada, antes de que todo esto comenzara, y lo orgulloso que se sentía viéndola jugar. Pude verlo relajarse ligeramente mientras se concentraba en recuerdos de su hermana estando segura y feliz, en lugar de las amenazas que el contador le había estado enviando. Carla agregó que recordaba haber visto a Javier en esos partidos porque su primita jugaba en el mismo equipo. Dijo que Javier solía animar muy fuerte y llevar naranjas en gajos para el medio tiempo. La expresión de Javier cambió de nuevo y pareció confundido, como si hubiera olvidado que había una versión de sí mismo que hacía cosas normales de hermano. Di un pequeño paso más cerca y le pedí a Javier que me diera su teléfono, para que yo pudiera ser el que terminara la lista pidiendo ayuda. Lo planteé como que la enmienda final era aceptar el apoyo de personas que lo querían vivo. Javier miró su teléfono, luego el borde del nivel del estacionamiento y luego de nuevo a mí. Sus manos temblaban tanto que podía oír el traqueteo de la funda del teléfono. Dijo que el contador sabría si entregaba el teléfono y cumpliría con las amenazas. Le dije que el contador iba a ser detenido en los próximos minutos y que la única forma de proteger a su hermana era dejar que la gente ayudara. Javier respiró hondo 3 veces y finalmente extendió su brazo hacia mí con el teléfono sostenido flojamente en su palma. Me acerqué lentamente y tomé el teléfono de él, sintiendo lo fría y sudorosa que estaba su mano cuando nuestros dedos se tocaron brevemente. En el momento en que el teléfono estuvo en mi mano, escuché gritos desde el nivel superior y el sonido de pasos corriendo. La voz de Reyes retumbó a través de la estructura del estacionamiento, gritándole a alguien: «Quédese en el suelo». Miré hacia arriba y vi a 3 oficiales vestidos de civil rodeando a un hombre con una chamarra oscura que estaba arrodillado junto a una laptop que seguía abierta en el concreto. Reyes apareció en la barandilla sobre nosotros y gritó que tenían a Nicolás Bravo bajo custodia. Dijo que la unidad cibernética estaba accediendo remotamente a la laptop en ese momento para congelar la página de la cuenta regresiva. Todo el cuerpo de Javier se puso rígido y miró hacia el nivel superior como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. La presión que lo había estado impulsando durante 30 días seguidos simplemente dejó de existir de golpe. Sus rodillas se doblaron y comenzó a caer hacia adelante. Solté ambos teléfonos y lo atrapé antes de que golpeara el suelo, pero su peso nos jaló a ambos hasta que estuvimos sentados en el concreto frío. Javier sollozó en mi hombro con esos horribles sonidos ahogados, como si no pudiera tomar suficiente aire. Carla sacó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia, EMS, mientras la voz de la licenciada Ríos salía por el altavoz de mi teléfono caído. La licenciada Ríos comenzó a guiarme a través de técnicas de anclaje para mantener a Javier presente y tranquilo. Me dijo que hiciera que se concentrara en sensaciones físicas, como la sensación del concreto debajo de nosotros y la temperatura del aire. Traté de que Javier respirara conmigo, contando lentamente hasta 4 al inhalar y 4 al exhalar. Sus sollozos gradualmente se volvieron más controlados, pero seguía temblando por todas partes. Carla se arrodilló a nuestro lado y puso su mano en la espalda de Javier, frotando pequeños círculos mientras mantenía a la licenciada Ríos actualizada sobre su condición. La licenciada Ríos dijo que lo mantuviera hablando y consciente de su entorno para que no se disociara del trauma. Le pedí a Javier que nombrara 5 cosas que pudiera ver en ese momento. Soltó palabras entre sollozos, nombrando el concreto, mi chamarra, los zapatos de Carla, la barandilla y una grieta en el suelo. Los paramédicos llegaron unos 8 minutos después con sus maletines de equipo y una camilla. Se arrodillaron y comenzaron a revisar los signos vitales de Javier mientras la licenciada Ríos continuaba brindando orientación de crisis a través del teléfono. Un paramédico envolvió un manguito de presión arterial alrededor del brazo de Javier mientras otro le alumbraba los ojos con una luz para revisar sus pupilas. Le hicieron preguntas sobre si estaba herido en alguna parte o si había tomado alguna sustancia. Javier negó con la cabeza y logró decir que solo estaba cansado, tan cansado que ya no puedo pensar. Los paramédicos deliberaron en voz baja, y luego nos dijeron que Javier estaba físicamente bien, pero emocionalmente destrozado. Recomendaron una evaluación inmediata en la unidad psiquiátrica del hospital, debido al riesgo de suicidio y al trauma por el que había pasado. Javier no se resistió cuando lo ayudaron a subir a la camilla y lo sujetaron suavemente. Reyes bajó del nivel superior con la laptop de Bravo en una bolsa de evidencia y el teléfono de Javier que yo había soltado. Llevaba guantes y manejaba todo con cuidado para mantener la cadena de custodia. Reyes explicó que también recuperaron el router que Bravo estaba usando para la transmisión y que todo estaba siendo documentado adecuadamente para la investigación. 2 oficiales uniformados escoltaron a Bravo más allá de nosotros hacia una patrulla y pude verlo bien por primera vez. Tendría unos 25 años. Con el tipo de cara que se mezclaría en cualquier multitud. No estaba mirando a Javier ni a ninguno de nosotros, solo miraba al frente sin expresión alguna. Reyes dijo que Bravo estaba siendo arrestado por cargos de coerción, extorsión y poner en peligro el bienestar de un menor. Probablemente se agregarían más cargos una vez que la unidad cibernética terminara de analizar toda la evidencia. La ambulancia se llevó a Javier al hospital con las luces encendidas pero sin sirena.
Carla y yo la seguimos en su carro porque queríamos estar allí cuando llegaran sus padres. La unidad psiquiátrica del hospital estaba en el cuarto piso, en una sección que requería acceso con tarjeta para entrar. Esperamos en una sala familiar con sillas incómodas y revistas viejas mientras las enfermeras instalaban a Javier en una sala de evaluación. Sus padres llegaron unos 30 minutos después, luciendo completamente devastados y confundidos. La madre de Javier seguía preguntando qué había pasado y por qué nadie la llamó antes. Dijo que Javier parecía bien esta mañana, quizás un poco callado, pero no como alguien en crisis. Su padre estaba junto a la ventana con los brazos cruzados, alternando entre comentarios furiosos sobre Bravo y declaraciones de culpa sobre no haber visto las señales en casa. Mencionó haber notado moretones, pero Javier siempre tenía una explicación que parecía razonable en ese momento. Una trabajadora social salió para hablar con los padres de Javier y explicarles qué sucedería a continuación. La trabajadora social llevó a la licenciada Ríos a una sala de conferencias privada donde los padres de Javier estaban sentados con tazas de café que no estaban bebiendo. La licenciada Ríos sacó una carpeta y comenzó a repasar lo que debía suceder de inmediato para mantener a Javier a salvo. Explicó que todos los medicamentos debían guardarse bajo llave. Cualquier cosa que pudiera usarse para autolesionarse debía retirarse de la casa, y alguien necesitaría estar con Javier en todo momento durante las próximas semanas. El padre de Javier seguía sintiendo, pero su madre comenzó a llorar de nuevo, preguntando si realmente habían fallado en notar que las cosas estaban tan mal. La licenciada Ríos les dijo que esto no se trataba de culpar a nadie en este momento, sino de crear una red de seguridad para el futuro. Programó una evaluación psiquiátrica para la mañana siguiente y explicó que Javier probablemente necesitaría tratamiento internado durante al menos 2 semanas. Cuando trajeron a Javier a la sala para discutir el plan, se veía tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. La licenciada Ríos le preguntó si entendía lo que significaba el tratamiento internado voluntario y si estaba dispuesto a ir. Javier solo dijo que estaba demasiado cansado para luchar más, que quería ayuda pero no sabía cómo arreglar lo que estaba roto dentro de él. Su madre extendió la mano sobre la mesa para tomar la suya y él no la apartó, lo que pareció un progreso, aunque todo lo demás fuera terrible. Durante los días siguientes, Reyes trabajó con la unidad cibernética para profundizar en la laptop y la actividad en línea de Bravo. Encontraron carpetas llenas de información sobre otros 3 adolescentes, todos antiguos bullies que fueron sometidos a proyectos de redención similares durante los últimos 2 años. Cada chico tenía su propio archivo detallado con listas de sus víctimas, evidencia de mal comportamiento pasado y planes para programas de transformación de 30 días. La evidencia mostraba que Bravo pasaba meses investigando a cada objetivo antes de hacer contacto, encontrando sus puntos débiles y reuniendo material para amenazarlos. Un chico fue obligado a ser voluntario en un refugio para personas sin hogar todos los días durante un mes mientras Bravo amenazaba con publicar videos de él acosando a un estudiante discapacitado. Otra chica tuvo que dar tutoría a niños de los que solía burlarse mientras Bravo guardaba fotos de ella vandalizando la propiedad escolar. El tercer objetivo intentó suicidarse el día 28 cuando no pudo completar todas sus tareas asignadas, y Bravo simplemente pasó a Javier sin informar lo que sucedió. Reyes llevó toda esta información al jefe de policía del distrito y explicó que Bravo había estado operando esto durante 2 años, apuntando a chicos que él decidía que merecían un castigo. El jefe asignó detectives adicionales para entrevistar a todas las víctimas y construir un caso integral contra Bravo. La directora Morales convocó a una asamblea de emergencia 3 días después del incidente del estacionamiento. Se paró en el podio del auditorio, luciendo cansada pero decidida, y no perdió el tiempo con trivialidades. Les dijo a todos que un estudiante había estado recientemente en crisis y que los adultos intervinieron para mantenerlo a salvo, pero no nombró a Javier ni dio detalles que lo identificaran. En cambio, se centró en los recursos disponibles en la escuela, enumerando las horas de la oficina de consejería, el número de la línea directa de crisis y el sistema de denuncia anónima para comportamientos preocupantes. Enfatizó que la redención no proviene de la coerción o el castigo, que el cambio real ocurre a través del apoyo y la responsabilidad, no de las amenazas y el miedo. Dejó en claro que buscar ayuda siempre es la opción correcta, ya sea que seas la persona en crisis o alguien que nota a un amigo en dificultades. La asamblea duró 20 minutos y se sintió más real que los discursos habituales de no uses drogas que recibimos. Varios estudiantes fueron a la oficina de consejería justo después para hablar sobre cosas que habían mantenido en silencio, lo cual la licenciada Ríos me dijo más tarde que era exactamente lo que esperaban que sucediera. Daniel pasó la siguiente semana escribiendo un artículo para el periódico escolar sobre tácticas de coerción en línea y señales de advertencia. Entrevistó a la licenciada Ríos sobre cómo reconocer cuándo alguien podría estar en crisis, centrándose en cambios de comportamiento, regalar posesiones y expresar finalidad sobre el futuro. Incluyó información sobre técnicas de manipulación que los depredadores usan en línea, como el aislamiento, las amenazas contra seres queridos y la creación de fechas límite artificiales para aumentar el pánico. El artículo nunca mencionó a Javier por su nombre ni dio detalles que lo identificaran, lo cual sé que requirió esfuerzo porque a Daniel le encanta una buena historia exclusiva. En lugar de eso, hizo que el artículo fuera genuinamente educativo, algo que realmente podría ayudar a otros estudiantes a reconocer si ellos o alguien que conocen está siendo coaccionado. La licenciada Ríos revisó el artículo antes de su publicación para asegurarse de que fuera preciso y útil, en lugar de sensacionalista. Cuando se publicó en el periódico escolar, varios maestros pidieron copias para usar en sus clases y la directora lo envió por correo electrónico a todos los padres del distrito. La oficina del fiscal del distrito presentó cargos contra Bravo 2 semanas después de su arresto. La lista incluía coerción, extorsión, acoso, ciberacoso y poner en peligro el bienestar de múltiples menores.
La evidencia era abrumadora, con todas las transmisiones grabadas que hizo Bravo, los mensajes que envió a sus víctimas y el testimonio de Javier y los otros 3 adolescentes que fueron atacados. El fiscal le dijo a Reyes que tenían suficiente para encerrar a Bravo por años, especialmente porque una de sus víctimas intentó suicidarse y otra tiene TEPT, trastorno de estrés postraumático, documentado por la experiencia. El defensor público de Bravo intentó argumentar que él solo estaba tratando de darles una lección a los bullies, que estaba realizando un servicio público al obligarlos a enmendar sus errores. El juez desestimó ese argumento de inmediato, señalando que amenazar a niños y coaccionarlos. La fianza de Bravo se fijó tan alta que no pudo pagarla, por lo que permaneció en la cárcel del condado mientras esperaba el juicio. Carla vino a buscarme a la biblioteca durante la hora de estudio aproximadamente una semana después de que todo sucedió. Se sentó frente a mí y dijo que había estado pensando en Javier y en lo que venía después. Me dijo que quería participar en un círculo de justicia restaurativa con él eventualmente, donde pudieran hablar sobre lo que él le hizo y cómo la afectó, pero que aún no estaba lista porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que pasó, tanto su acoso original como la transformación coaccionada que presenció. Me preguntó si yo pensaba que eso la convertía en una mala persona, querer esperar en lugar de ofrecer perdón de inmediato. Le dije que no la convertía en mala en absoluto, que ella tenía derecho a decidir su propio cronograma para sanar. Más tarde le mencioné la conversación a la licenciada Ríos, y ella dijo que el enfoque de Carla era exactamente el correcto, que la sanación no sigue un horario establecido y que los límites saludables son importantes. Explicó que la justicia restaurativa solo funciona cuando ambas personas están listas, y apresurarla solo crea más daño. 2 semanas después del incidente del estacionamiento, conduje hasta la clínica psiquiátrica donde Javier estaba recibiendo tratamiento. El lugar parecía más un edificio médico normal de lo que esperaba, con un vestíbulo agradable y plantas en las ventanas. Tuve que registrarme en la recepción y esperar mientras llamaban a la unidad de Javier para asegurarse de que se le permitían visitas. Una enfermera me escoltó escaleras arriba a una sala común donde Javier estaba sentado junto a una ventana armando un rompecabezas. Se veía mejor que la última vez que lo vi, menos agotado, aunque sus manos todavía temblaban un poco cuando recogía las piezas del rompecabezas. Su rostro no estaba tan pálido y había recuperado algo de peso, lo que lo hacía parecer más al Javier de antes de que todo comenzara. Nos sentamos en una mesa lejos de los otros pacientes y me agradeció por todo. Dijo que los médicos lo estaban ayudando a entender la diferencia entre culpa y vergüenza, entre hacer enmiendas reales y castigarse a sí mismo. Todavía estaba lidiando con el trauma de la coerción de Bravo y la culpa de su comportamiento original de acoso, pero ahora tenía personas ayudándolo a procesarlo en lugar de simplemente ahogarse solo en ello. Javier me agradeció por no rendirme con él esa noche en el estacionamiento, por pedir ayuda en lugar de simplemente alejarme, pero no me pidió que lo perdonara por el acoso, lo cual de hecho respeté más que si lo hubiera hecho. Hablamos sobre cómo hacer las paces es diferente de castigarse a uno mismo, cómo el cambio real lleva más de 30 días, pero tampoco requiere morir para demostrar que vas en serio. Me contó sobre los grupos de terapia a los que asiste allí, donde está aprendiendo a sentarse con sentimientos incómodos en lugar de arremeter o colapsar bajo ellos. Admitió que aún no sabe cómo ser una buena persona, que los 30 días le enseñaron a actuar la bondad, pero no a ser realmente diferente. Le dije que al menos ahora sabía la diferencia, lo cual era más lejos de lo que estaba hace un mes. Hablamos durante aproximadamente 1 hora antes de que terminara el tiempo de visita, y cuando me fui, estaba de vuelta en su rompecabezas, luciendo más tranquilo de lo que lo había visto en semanas. La licenciada Ríos organizó grupos de apoyo para los estudiantes afectados por todo lo que sucedió. Creó grupos separados para estudiantes que fueron originalmente acosados por Javier y estudiantes que quedaron traumatizados al presenciar su transformación coaccionada. Trajo especialistas en explotación en línea para ayudar a todos a procesar lo que vieron y experimentaron. Los grupos se reunían 2 veces por semana después de la escuela en diferentes salones para que la gente no se sintiera presionada a interactuar antes de estar lista. Algunos chicos asistían a ambos grupos porque fueron acosados por Javier y luego lo vieron desmoronarse, lo que creó sentimientos complicados sobre ambas experiencias. La licenciada Ríos dejó en claro que todos los sentimientos eran válidos, que puedes estar enojado con alguien por lastimarte y aún así no querer que muera. Los especialistas enseñaron al grupo sobre tácticas de manipulación y cómo reconocer cuando alguien en línea podría estar tratando de coaccionarte a un comportamiento peligroso. Varios estudiantes compartieron historias sobre mensajes raros que habían recibido o retos en línea a los que fueron invitados a unirse, y los especialistas los ayudaron a entender las señales de advertencia que pasaron por alto. Reyes se presentó ante la Junta Escolar para hablar sobre la implementación de un currículo de seguridad digital y un mejor monitoreo de los indicadores de bienestar estudiantil. Llevó datos sobre cuántos adolescentes son blanco de depredadores en línea cada año y cuántas escuelas no tienen capacitación formal sobre cómo reconocer patrones de coerción. Les mostró ejemplos de los mensajes que Bravo le envió a Javier y explicó lo fácil que es para los adultos con malas intenciones manipular a chicos vulnerables a través de redes sociales y aplicaciones anónimas. Los miembros de la Junta parecían incómodos durante partes de la presentación, especialmente cuando Reyes explicó que Bravo operó durante 2 años sin que nadie se diera cuenta. Reyes solicitó fondos para personal de consejería adicional, capacitación para maestros sobre cómo reconocer signos de coerción y un currículo de seguridad digital para todos los niveles de grado. La Junta votó para aprobar todo lo que pidió, asignando dinero del fondo de emergencia para contratar a 2 consejeros más y traer capacitadores para el personal. Un miembro de la Junta dijo que deberían haber tenido estos sistemas implementados hace años, que tuvieron suerte de que Javier sobrevivió,
pero el próximo chico podría no hacerlo. Pasaron 3 meses y Javier regresó a la escuela un martes por la mañana con una mochila y una carpeta llena de papeles que su terapeuta le hizo llevar. Entró por la entrada principal luciendo cansado pero más estable que antes, ya no temblando de manos ni mirando por encima del hombro cada 5 segundos. Algunos chicos se hicieron a un lado para dejarlo pasar por el pasillo, mientras que otros se voltearon por completo, y ambas reacciones parecían justas dado todo lo que sucedió. Un chavo de primero al que solía dar tutoría lo saludó con la mano, y Javier le devolvió el saludo, pero siguió caminando, sin tratar de forzar la conversación o hacer que la gente se sintiera cómoda con su presencia. La licenciada Ríos estaba parada cerca de la oficina de consejería, observándolo navegar por el pasillo, y cuando Javier la vio, se detuvo para registrarse, como lo requería su plan de seguridad. Ella habló con él durante quizás 2 minutos antes de que él se dirigiera a la primera hora, toda la interacción pareciendo normal en lugar de desesperada. En el almuerzo, Javier se sentó solo en una mesa cerca de las ventanas, comiendo un sándwich y haciendo tarea, en lugar de hacer rondas para disculparse o regalar cosas. Algunos estudiantes del grupo de apoyo se sentaron en mesas cercanas, no por con él, pero tampoco evitando toda el área, lo que se sintió como un progreso de una manera extraña. Me lo crucé en el pasillo entre la tercera y cuarta hora e hicimos contacto visual por medio segundo. Él asintió una vez y yo le devolví el asentimiento, ninguno de los dos deteniéndose o tratando de hablar. Se veía diferente ahora, menos como alguien actuando ser bueno, y más como alguien simplemente tratando de pasar el día sin desmoronarse. El cambio que estaba ocurriendo ahora era aburrido y lento, lleno de citas de terapia y registros de seguridad en lugar de gestos dramáticos, pero verlo caminar a clase con su carpeta del plan de seguridad metida bajo el brazo, se sintió más real que cualquier cosa que sucedió durante esos 30 días, porque esta vez, nadie estaba mirando y nadie estaba contando hacia atrás.